estar gozoso en este día para alabar el nombre de Dios. Amén. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino es cielo es, su trono es cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. De los fuertes aplausos al Rey de Reyes, señoras y señores. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. ¡Cuéntanos lo que estamos esperando! Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. ¿Cuántos creen que Cristo va a venir algún día? ¿Amén? Denle un fuerte aplauso si lo creen. Oh, gloriosa cruz, donde mi lugar, con sangre y dolor, el Hijo murió en soledad. Oh, sublime amor, ¿cómo comprender que Dios se entregó deseando tenerme con Él? Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser.
Dios, nuestro ser es tuyo, Señor. Te lo entregamos porque tú eres nuestro Salvador. Tú nos diste vida eterna, Señor, porque tú te ofreciste voluntariamente a morir allí en esa cruz donde teníamos que estar cada uno de nosotros, Señor. Por eso hoy te lo agradecemos, Padre Santo, a ti, al único Redentor, a nuestro Jesús. Gracias, Señor, por tu amor infinito y por tu amor eterno. Bendito sea, Señor. Un aplauso para el Rey. Qué privilegio es poder estar nuevamente en la casa del Señor. Hoy tendremos la ministración de la Santa Cena y el privilegio de poder ministrarla con ustedes. Gloria a Dios. Vamos a orar nuevamente. Creo que orar nos mantiene en comunión con Dios, ¿verdad? Señor, te damos gracias nuevamente, Padre. Te damos gracias por tu bendita misericordia en esta mañana, Señor. Quiero rogarte que nuestros corazones estén atentos, porque hoy nuevamente celebraremos la Santa Cena del Señor. Recordaremos, Señor, tu muerte, tu sacrificio por cada uno de nosotros. Te pedimos ahora, Señor, que hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos escogido una lectura bíblica y está ubicada en el libro de Esdras. Dice así, en el capítulo 3, vamos a leer solamente 3 versículos. Dice: cuando llegó el mes séptimo, Esdras, capítulo 3, en el versículo 1 hasta el versículo 3. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde. Gloria a Dios. Fíjense algo muy interesante, y podemos ir un momento al capítulo 1 del libro de Esdras, donde el rey Ciro de Persia le da una orden a este rey para que les dijera, les comunicara a los hijos de Israel que podían volver a Jerusalén, a Judá, pero con una condición: era de edificar la casa del Señor. Ellos reciben la noticia, y en esa diáspora regresan aproximadamente 59,000 a 60,000 judíos a Jerusalén. Leyendo esto me impactó mucho, porque veo que el rey les da una orden a ellos, pero lo que me fijé fue que ellos no hicieron exactamente lo que el rey les dijo al principio. ¿Qué hicieron? Fue lo siguiente:
restaurar el altar. ¿Por qué? Ellos sabían que la condición espiritual con la que ellos venían de un pueblo donde habían perdido su identidad como cristianos, como hijos de Dios, se había perdido. Ellos tenían que venir a Jerusalén, pero hicieron algo importante. Ellos averiguaron en la ley de Moisés lo que tenían que hacer. Y era, ¿qué tenía que hacer? Restaurar ¿qué? El altar. Llevar sacrificios allí, animales limpios, animales puros. ¿Para qué? Para hacer sacrificios. Ellos tenían que pedir perdón a Dios por sus pecados. O sea, que para participar del servicio de Dios, ellos tenían que estar purificados. Ellos tenían que estar limpios. Ellos entendieron que si no restauraban su situación espiritual con el Señor, ellos no podían participar de lo demás. Ellos no podían echar las bases del templo, de la casa de Dios, sin antes no venían al Señor y pedían perdón. Ellos dice la palabra de Dios que ellos sintieron miedo de los pueblos que estaban alrededor, o sea, de los enemigos. Y conocían realmente que Dios podía protegerlos y se humillaron ante el Señor. Esto también puede ser un cuadro, o es un cuadro, un simbolismo de lo que más adelante el Señor haría por nosotros. El sacrificio por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Fíjense algo tan interesante. Ellos se sentían indignos de poder participar de otro servicio si no iban a la presencia de Dios y derramaban sus corazones y pedían perdón. Hoy nos hemos reunido acá con la finalidad de celebrar la cena del Señor. Es interesante que ellos hicieron algo como obedecer la ley de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestra primera autoridad para nosotros poder caminar en el Señor. Ellos obedecieron a la ley de Moisés. Ellos sabían que antes de poner o echar las bases o construir el templo, debían primero humillarse. Nosotros hoy queremos reflexionar un poco acerca de la Santa Cena del Señor. Estos símbolos solemnes e importantes, unos de los más importantes, y que examinemos nuestras vidas antes de participar de ellos. He visto a veces niños en nuestra congregación que toman de la copa y comen del pan, pero mi pregunta es que si estos padres le informan a sus hijos cómo debería ser la condición para participar de eso. Le estamos enseñando qué significa realmente esto. Bueno, esto queda bajo su responsabilidad y no de la iglesia. Así que es importante que tengamos en cuenta
que para tomar la Santa Cena debemos tomarla dignamente, no indignamente. Me parece una palabra bastante fuerte cuando el apóstol Pablo dice que no la tomemos indignamente. No estamos aptos. Debemos examinar primero cómo están nuestras vidas y qué relación tenemos nosotros con el Señor. Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 27, pueden pasar los hermanos, pueden ir pasando con los símbolos. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjense, esta palabra indigna, como acabamos de decir, como dijimos hace un momento, una persona indigna es aquella que no está apta para hacer algo. Puede pasar, hermano, pueden repartir los símbolos. Gloria a Dios. Así que si nosotros examinamos bienmente lo que el pueblo de Dios hizo, debería ser un claro ejemplo para nosotros en este día. Debería ser un ejemplo de cómo ellos se sentían antes de participar del servicio de la casa de Dios. Nos llama mucho la atención porque hay una palabra que dice que ellos fueron a la ley de Moisés, y fíjense cómo se expresa Dios: siervo de Dios. Moisés, siervo de Dios. ¿Qué es un siervo? Alguien que sirve. Nosotros somos esclavos, siervos del Señor, con humildad, para servirle y reverenciarlo. La Santa Cena tiene que ser algo para participar que honre nuestras vidas, honren a Dios, que nuestras vidas estén adorando a Dios, no simplemente esta semana porque tomamos la Santa Cena, sino que debe ser continuamente. La palabra de Dios dice que ellos, en el capítulo 3 que acabamos de leer, dice que hacían sacrificios en la mañana y en la tarde. O sea, era continuo. No era que esperaban solamente un día para hacer los sacrificios y después se olvidaban de cómo era su relación con Dios. No. Gloria a Dios. Todos tenemos los elementos en nuestras manos. Dice la palabra de Dios, volvemos a leer: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Pablo dice: pruébese. Podemos nosotros cerrar los ojos 30 segundos por lo menos y podríamos examinar nuestras vidas, cómo ha estado caminando con el Señor, y que si somos dignos de poder participar de estos elementos. Vamos a cerrar los ojos 30 segundos. Vamos a reverenciar a Dios en este momento. Señor, ayúdenos a examinar nuestras vidas
para saber si realmente, Señor, estamos aptos cada día para participar de las cosas sagradas y solemnes, Señor. Padre, perdónanos si hemos pecado contra ti. Rogamos, Dios eterno, que lo que estemos haciendo, lo estemos haciendo con una conciencia limpia y santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hoy nos reunimos como pueblo, así como se reunió el pueblo de Israel. Capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, dice: habiendo dado gracias, partió y les dijo, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, pueden participar del pan. Gloria a Dios. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hace esto todas las veces que la comieres. Este pan y bebieres esta copa, para que anunciares la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, te adoramos y sabemos que tú vienes por nosotros. Sabemos, Señor, que tú vienes a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Sabemos, Señor, que te agrada la santidad y que queremos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que nos santifique, porque esperamos tu venida. En el nombre de Jesús. Puede participar de la copa. Gracias, Señor. Gracias por recordar este momento tan importante para nosotros. Cuando tú, Señor, fuiste sacrificado, golpeado, insultado, humillado, y esto lo hiciste por amor a nosotros, que realmente no somos merecedores de nada, pero que tu misericordia y tu amor es incomprendible. No lo hemos entendido todavía, Señor, porque tanto amor hacia nosotros los pecadores. Por eso, Señor, queremos agradecer por la salvación y por la vida y por la oportunidad que nos das poder alabarte y bendecirte. En el glorioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la predicación de la semana pasada, Gálatas capítulo 20, versículo 22 en adelante. Perdón, ¿qué dije? Ah, no, ese es un nuevo libro. Gálatas capítulo 20, versículos 5, capítulo 5, lo volví a decir mal. Gálatas 5, 22. Exacto. No hagan como yo les dije, sino como ella le dijo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 hasta el 24. Estábamos leyendo acerca del fruto en singular del Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 5, versos 22 al 24. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, ayúdame, Señor, a poder rendir el tiempo, Señor, y dar el mensaje de tu palabra a cada uno de ellos, y que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, en la vida de ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que nosotros habíamos dicho la primera o la semana pasada es que si nosotros dividimos el fruto del Espíritu, que son 9 características o 9 manifestaciones para cada uno de los creyentes, si nosotros nos separamos en grupos de 3, pudiésemos tomar que el primer grupo de 3, que serían amor, ¿verdad?, gozo y paz, tienen relación directa con Dios. Es decir, habíamos hablado de una especie de triángulo, ¿no? 9 características, las separamos en grupos de 3 y 3 de ellas tienen que ver directamente con Dios. Recordemos que es el fruto del Espíritu, no es el fruto de la carne, no es el fruto que usted puede dar, es una obra que viene directamente de Dios y es una manifestación directamente del Espíritu. Por nosotros mismos no podemos lograr tener la capacidad de dar ese fruto o de poder manifestar ese fruto, sino solamente por obra del Espíritu Santo. El segundo grupo de 3, que es paciencia, benignidad y bondad, tiene que ver con, ¿lo recuerdan? Tienen que ver hacia afuera, en nuestra relación cotidiana con los hombres. Tiene que ver entonces el segundo grupo de 3, una manifestación que hacemos externa hacia los hombres. Y el tercer grupo de 3 de ellas, que son fe, mansedumbre y templanza, tienen que ver directamente con nuestro ser interno. Es algo interno, es con nosotros y es aplicable a nosotros, pero también se debe manifestar, ¿verdad?, constantemente hacia afuera. Entonces habíamos hablado ya del primer grupo de 3, ahora vamos a continuar con el segundo grupo de 3, que tiene que ver con paciencia, benignidad y bondad. Dice acá, vamos a definir primero la palabra paciencia, y tiene que ver con macrotumia, viene del griego macrotumia, que para algunos estudiosos del griego, yo no soy estudioso del griego, yo no conozco de griego, simplemente lo poco que uno he podido leer o investigar por allí, tiene que ver con ser un tanto elástico. La macrotumia, según lo que tengo acá, es paciencia, ¿no? No es pensar que otros deben esperar siempre por usted. La paciencia no es que, el culto inicia a las 9 a partir del próximo domingo, pero no, que ellos me tengan paciencia, ellos son los que tienen que tener paciencia. No, la paciencia debe usted tenerla y exteriorizarla. La paciencia es algo que es un fruto del Espíritu Santo de Dios, pero la paciencia debemos entender que tiene que ver también con respeto. No es decir, Miguel Testones dijo que el curso Kairos empezaba a las 8 de la mañana, pero no voy a llegar a las 8, no puedo. Él me tiene que esperar, así de sencillo, porque él tiene que tener el fruto del Espíritu, que es paciencia. Entonces, y respetamos a los demás o a las demás personas o a los hermanos con el término de paciencia, cuando creemos que la paciencia él debe manifestarla y entonces mostrar su paciencia hacia mí. La paciencia no tiene que ver con abusar del tiempo de las personas, y es lo que comúnmente hemos aprendido según nuestra tradición venezolana. No, pero sé paciente, espera, pero sé paciente, cuando él llegue tú haces lo que tienes que hacer. Entonces, pero ya va, la paciencia también es hacia él. Él tiene que demostrar la paciencia, y no tiene que ser con una paciencia de letargo, una paciencia de dejadez o de abandono. Una paciencia de que la persona puede venir al tiempo que él quiere, ser impuntual o algo así por el estilo. Aquí yo, mientras preparaba esto, estaba pensando en una canción que se oye mucho por allí, ¿verdad? Pero es una canción muy vieja. ¿Recuerdan a Héctor Lavoe? ¿Saben cómo le denominaban a él? El rey de la puntualidad, le decían, ¿no? El cantante de los cantantes, muy bien. Pero también le decían, una de las canciones que se pusieron o que compusieron con él, se llamaba El rey de la puntualidad. Yo busqué acá la letra de la canción y se las voy a leer brevemente. Dice, se la voy a leer no con tono musical porque no lo tengo, pero dice, la letra dice así, usted lo puede buscar. Nosotros somos buenos compañeros, con mucho gusto les vamos a presentar a un cantante que lo hemos coronado
como el rey de la puntualidad. A un cantante que lo hemos coronado como el rey de la puntualidad. Ya nos dieron la señal, el hombre por fin llegó. Ya nos dieron la señal, el hombre por fin llegó. Ahora queda con ustedes el cantante de los cantantes. Con ustedes, Héctor Lavoe. Yo soy Héctor Lavoe, se presenta, 58 de estatura. Miren qué musculatura, miren qué linda figura. La verdad que yo me veo bien, yo seguiré en mi vaivén, cantando con sabrosura. Siempre estaré con ustedes, mi gente, hasta que a mí me lleven, en contra de mi voluntad, me lleven a mi sepultura. Y hace un juramento, dice, por mi madre, que esta es la última vez que llego tarde. Tu gente quiere oír tu voz sonora, dice el grupo. Nosotros solo queremos que llegues a la hora. Aquí están equivocados, dice él en la canción. Si se lo digo como un hermano, yo no soy quien llega tarde. Ustedes llegan muy temprano. Y ustedes me critican con eso de llegar tarde, pero mi gente se da cuenta que yo vengo con bonito maquillaje. Ustedes siempre me critican, dejen esa bobería. Mire bien de arriba abajo, creo que soy estuche de monería. Antes era bien bandido, ahora todo sorprendido. Pero es que llego temprano y dicen qué cambio el muchacho ha tenido, ¿no? O sea, dice, cuando llegó temprano dicen, wow, qué cambio el muchacho ha tenido. Ahora, para complacerlos, se lo digo de verdad. La próxima vez que llegue, voy a llegar en puntualidad. Viene un coro, qué sé yo. Que cante mi gente. Si en un tiempo se los dije, yo defecto y en de frente, o sea, una persona con defectos. Ya son las 12 y no llega, dice el grupo musical. Hará lo mismo que ayer. Espera y no viene. Pero la gente lo quiere ver a él, bravo. Y viene un alalá allí también. Que cante y siga adelante el cantante de los cantantes. Ahora vengo de frente y en caliente voy para adelante. Así me llama la gente siempre. Vengo con el plante. A veces, dice él, yo llego tarde si es que no tengo quien de la cama me levante. Sí, me levanto por el otro lado, no me quedo en casa ni me voy para ningún lado. Vamos a dejarlo hasta allí. Pero Héctor Lavoe, que era popularmente conocido como el rey de la puntualidad, no sé si él o su grupo compusieron esta canción. Lo cierto es que describe muy, digamos literalmente, a algunas personas que a veces no tienen respeto en el tema de la puntualidad con otros y llegan a la hora que quieren y otros esperan. Acá está hablando la escritura acerca de tener paciencia, pero no nos equivoquemos en que la paciencia tiene que ver con el hecho de que otros deben esperar. Esta paciencia de la que acá nos habla la escritura es una paciencia que usted debe demostrar en la situación que a usted se le pueda presentar en cualquier momento. Esa paciencia no se convierte en impaciencia, es una paciencia que puede esperar. Algunos dicen que esa paciencia tiene que ver con ser elástico, como una especie de liga que cede y debe aguantar. Eso para algunos puede ser el término macrotumia. Ahora, Crisóstomo, tengo acá una nota, decía que es la gracia de la persona que pudiendo vengarse no lo hacía. Una persona que puede vengarse y tiene todo para hacerlo es paciente, no lo voy a hacer. Entonces, la paciencia que el Espíritu Santo de Dios da es una paciencia que se sobrepone a cualquier situación. Cuando a usted se le presente, no lo voy a hacer, voy a ser paciente con la persona. Yo pudiera tomar medidas disciplinarias o medidas correctivas o medidas judiciales, pero ¿sabes qué? Voy a tener paciencia porque puede haber el cambio y en eso confiamos, en que haya ese cambio que debe haber. En Romanos capítulo 9, verso 22, habla de un hombre, podemos buscarlo, mejor dicho, Romanos capítulo 9, versículo 22, nos habla un tanto acerca de la paciencia y nos dice: Romanos capítulo 9, versículo 22.
Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Dios muestra su paciencia en que nosotros, siendo como somos, Él aún nos ama. La paciencia de Dios se sobrepone a todo. La paciencia que Dios muestra hacia nosotros es que nosotros, siendo pecadores, Jesús murió en la cruz del Calvario. Si Dios no fuese un Dios paciente, créanme que no estaríamos hoy acá, ni si existiría tampoco la humanidad. La raza humana ya no existiría si Dios fuese impaciente. Pero en su paciencia Dios soporta, tolera y aguanta. Hay personas que dicen, pero ¿cómo sucede esto y Dios no actúa? ¿Cómo pasa esto y Dios no hace nada? Porque Dios está en una actitud tan silente allí, paciente, no hace. Dios mío, ¿hasta cuándo? Dios es un Dios paciente, y en su paciencia ha hecho y dado la oportunidad de que todos puedan proceder al arrepentimiento. Si Dios no fuese paciente, bueno, lamentablemente hay muchas cosas de las que nosotros estamos acostumbrados a ver no estarían sucediendo. Y cuando alguien pecara o hiciese algo, bueno, mira, Dios no tiene paciencia, si pecas te fulmina al momento. Bueno, quizás, no, lo más seguro es que ya no existiría acá nadie. Dios quiere que nosotros tengamos un tipo de paciencia que pueda ser tolerante, un tipo de paciencia que pueda ser elástico. No, hay que tenerle paciencia, hay que ayudarle, y tenemos que demostrar o mostrar el fruto del Espíritu Santo de Dios, que es la paciencia, que esa paciencia pueda mostrarse a las personas y que nosotros podamos vivir en la paz y tranquilidad que Dios nos puede dar y manifestar a otros ese tipo de paciencia. El segundo fruto del Espíritu es la benignidad, del griego keróstetes. De allí viene esa palabra. Anoté, tengo unas notas acá de un comentarista llamado Matthew Henry, que dice que esta palabra viene de una raíz que significa ser útil y servicial. ¿Me escuchó? Benignidad, ser útil y servicial, cosa que a veces se nos hace difícil. No aquí me refiero a mostrar ese servicio y ser esa utilidad acá en el salón, sino en su práctica, en su vida diaria. Usted puede ejemplificar esa benignidad, ese fruto del Espíritu Santo de Dios en su vida, o usted sencillamente dice, no, cada quien que haga y vea cómo hace lo suyo. Yo no voy a ser útil ni voy a ser servicial con nadie. Además, la gente no acepta el ser servicial. La gente lo que hace es criticarte, y si pueden dañarte, pues lo van a hacer. Matthew Henry dice que cada uno de nosotros debe exteriorizar esa palabra keróstetes, ser útil y servicial. La Escritura te dice que debes demostrar la benignidad, que es fruto y no obra de la carne, fruto del Espíritu Santo. Debes manifestarla a cada una de las personas. También esto tiene que ver con largura de ánimo, ¿sí? No una persona que rápidamente se cansa, ya no lo voy a hacer, no. La benignidad tiene que ver con largura de ánimo y tenemos que demostrarlo. Algunas personas, por el solo hecho de ser creyentes, bueno, buscan irritar a otros y también se irritan con mucha facilidad. Usted no ha visto que hay personas, lamentablemente muchos creyentes, que no se les puede decir nada. Para decirles algo hay que regalarle un ramo de flores primero, para después poderle decir lo que se les va a decir, porque es difícil poder manifestar la benignidad. Entonces, largura de ánimo. Dígame, hermano, ¿qué usted me quiere decir? Bueno, hermano, lo que le quiero decir es esto y esto y esto. Caramba, hermano, no lo había visto así. De verdad, yo no me había fijado que era como usted lo está diciendo. Pero si usted lo dice, voy a producir cambios. Voy a permitir que el Espíritu Santo de Dios empiece a trabajar en mí, a producir los cambios necesarios. Tener largura de ánimo. No molestarse, no irritarse por cualquier cosa. Generalmente personas como yo, que a veces no medimos las cosas que decimos, tendemos a ser un poquito duros para decir la cosa. Bueno, muéstreme usted la benignidad. No, mentira. No, tiene que ver con el hecho de que podamos mostrar la benignidad. Y yo también debo manifestar esa benignidad, entendiendo por qué cada uno de ustedes es como es. Siempre recuerdo a Leonardo, el esposo de Norti, que una vez me dio una lección y me dijo, Iván,
No es la persona, es la naturaleza humana. Es verdad, en la benignidad que el Espíritu Santo de Dios da a nosotros, vamos a entender, es la naturaleza humana. Pero entendemos que es la naturaleza humana, pero debemos mostrar y tener y pedir al Espíritu Santo de Dios: Señor, ayúdame con el tema de la benignidad y ayúdame a mostrarla también a otros y yo a vivir en esa benignidad que bastante nos hace falta en este momento en que hay tanta presión. El otro fruto del Espíritu Santo que se describe allí es bondad, ¿verdad? Y la palabra es agotosine. Se la estoy dando del griego para que usted pueda investigar un poquito más acerca de cada una de las palabras. Es la palabra más amplia para bondad y se define como la virtud total. Dice acá, puede y debe reprender y disciplinar. Un estudioso ya difunto, muy conocido y muy bueno en el griego, llamado Ernesto Trenchard, dice que Jesús dio muestras de agatosine. Imagínense usted cuando limpió el templo. ¿Recuerdan ustedes al Señor Jesús qué hizo? Él iba de continuo al templo, pero una oportunidad llegó, hermanos, y ya era bastante, ya era un negocio público lo que allí estaba sucediendo. Y él dijo, basta, vamos a darles muestras de bondad. ¿Cuál fue la muestra de bondad que hizo? Tumbó la mesa de los cambistas, sacó a todos los vendedores del templo e hizo una limpieza total allí en el templo. El templo se había convertido en un bazar, en un negocio. El templo básicamente era como el mercado de Quinta Crespo, que cuando usted pase por allí puede notar cómo es el mercado de Quinta Crespo. Nosotros necesitamos esa bondad que es al mismo tiempo amable y también fuerte, ¿sí? Ser bondadoso no se trata de darlo todo y dar y dar y dar, no. Ser bondadoso se trata de dar, pero también de pedir. Es como la rendición de cuentas. Usted le ofrenda a alguien para un ministerio. Usted ofrenda a alguien, no, yo siempre le doy una ofrenda. Bueno, usted está en su deber y derecho de exigirle o de pedirle a la persona que usted le ofrenda una rendición de cuentas. Mira, yo confío en Dios y sé que lo que estás haciendo está muy bien, pero a mí me gustaría que usted me enviase un informe con cómo estás manejando las ofrendas, o no cómo específicamente estás manejando la ofrenda, pero dime qué estás haciendo, infórmame cómo va el trabajo, cómo va el proyecto, ¿sí? Tiene que haber una rendición de cuentas y eso tiene que ver con la palabra bondad. Damos, exigimos, no solo damos y damos y damos, no, damos y también pedimos. Bondad tiene que ser también con el hecho de ser fuerte. Usted es bondadoso con una persona, pero llega el momento donde usted dice, mira, ya va, vamos a poner las cosas en claro, vamos a poner los puntos sobre las i, vamos a aclarar este tipo de situación, vamos a ver por qué está sucediendo esto. Bondad, como les decía, no tiene que ver con el hecho de no hacer más nada, sino que la Biblia me dice que debo mostrar bondad y muestro bondad a todos. No, también tiene que usted mostrar un poquito de dureza en el sistema de flexibilidad, ¿sí? Y cuando hablamos de mostrar dureza, no quiere decir que usted se va a parar y lo va a gritar y lo va a regañar en cualquier sitio, sino que usted va a mostrar la dureza que requiera el caso. Allí hemos terminado el segundo. La hora me presiona. Allí hemos terminado el segundo de las 9 características, segunda de 3 y de las 9 características del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Yo no quiero irrespetarle a usted en su horario. Se nos hizo tarde. ¿Ustedes me permiten continuar o cerramos acá? Como ustedes digan, yo no tengo problema, pero no quiero irrespetarle a ustedes porque ustedes llegaron a la hora, a los que llegaron. Continuamos, bien. Dice acá la escritura, Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, bondad, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces vamos, fe, mansedumbre, templanza. Es la segunda característica de 3 de los 9 frutos del Espíritu Santo. Y esta tercera característica tiene que ver hacia adentro, hacia mí, ¿sí? Lo que yo debo permitir que el Espíritu Santo de Dios haga el cambio en mí. Decíamos que son 3: hacia Dios,
3 hacia nosotros, o nosotros manifestamos a los hombres, y 3 que ahora yo voy a mostrar hacia mí internamente los cambios que debe producir. La palabra fe viene del griego pistis, y en este caso a veces hemos malinterpretado la palabra fe específicamente en este lugar. Y dice que este fruto en cierta medida de fe ha sido un poco mal interpretado por muchas personas. La palabra en este caso, fe, tiene que ver con fidelidad, con responsabilidad y con lealtad. Usted muestra ese tipo de fe que tiene que ver con fidelidad, responsabilidad y lealtad hacia las personas, ¿o no la muestra? Confiabilidad también pudiésemos decir en este caso, y es seguridad que también tenemos que mostrar a las personas. La pauta real del creyente es una fidelidad primero que nada hacia Dios. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2, usted debe mostrar ese tipo de fe, fidelidad, del griego pistis, hacia Dios primero que nada. Cuando nosotros pecamos, cuando fallamos, estamos siendo infieles hacia Dios. ¿Usted se imagina si Dios no tuviese paciencia? ¿Qué sucedería? Entonces, cuando nosotros hacemos mal, estamos siendo personas no leales a Dios y a los principios bíblicos. Debemos demostrar esa fidelidad al Señor Todopoderoso, y que esa fidelidad también se pueda exteriorizar. Mire, hermanos, cuando usted da una palabra, usted debe cumplirla. Eso tiene que ver con la lealtad. Que la persona diga, mira, él podrá hacer lo que digan, pero que si es leal, lo es. Que si es fiel, lo es. Que si es responsable, sí lo es. A veces damos precios de algunas cosas y después decimos, mira, resulta que todo aumentó, ahora viene el nuevo billete de 200, de 500 y de 1.000.000 de bolívares. Entonces todo va a aumentar y ya el precio que te di ayer o el viernes, ya ese no es el precio. No. Si usted da un precio, un presupuesto por algún trabajo, así usted se perjudique, usted debe mantener el principio de la lealtad a lo que usted dijo. Mira, estoy perdiendo, pero ¿sabes qué? Yo te di este precio y ese precio se va a cumplir, porque mi palabra vale. Me gustaba mucho una oportunidad que el pastor Adán decía que ellos en los Estados Unidos, con un choque de manos, cierran una negociación, ¿sabe? Dan la mano, estiran la mano y chocan la mano y ellos cierran una negociación. Es triste que en Venezuela usted necesite testigos, documentos, firma, notaría y cualquier cantidad de cosas, porque la otra persona se puede echar para atrás o retractarse y decir, no, yo nunca te dije eso, no, yo nunca lo hice así. Aquí tengo el testigo, acá está tu firma y bueno, tenemos el documento también notariado. Creo que ya con esto pudiera ser suficiente para confirmarte que efectivamente se hizo tal o cual negociación. Nosotros debemos tener, hermanos, lamentablemente, todos esos documentos. No estoy yendo contra lo legal, pero usted debe cerciorarse cuando hace una negociación con alguien. Pero si usted hace una negociación con alguien de boca, usted no es quien debe retractarse. En Barinas decimos destratarse. Usted debe mantener la palabra de lo que usted dio, y es por eso que es un fruto que va hacia mí, que yo debo vivir. Es el fruto de, ¿cuál? Fe. Fe para cumplir con lo que estoy diciendo. Una fe que puede exteriorizarse también a otras personas en responsabilidad. El otro fruto tiene que ver con la mansedumbre. Dice mansedumbre, del griego prautes. Tiene que ver con el hecho de tratar a los humanos con cortesía. ¿Me escuchó, hermanos? Con cortesía. Y cuando podemos llamar la atención, lo vamos a hacer sin rencor. Podemos llamar la atención de una persona sin ningún tipo de rencor cuando manifestamos el fruto de la mansedumbre. Podemos molestarnos, ¿por qué no? Somos humanos. Puede usted molestarse, pero tenga cuidado con que cuando se moleste, no deje que las palabras tomen el control, su lengua tome el control de usted, y usted por estar molesto suelte sapos, ranas, culebras y todo ese tipo de animalitos que no son muy agradables verlos, entonces, o menos escucharlos. Entonces usted puede enojarse, enójese, cómo no, pero controle su enojo también. No se deje llevar por la emoción de la molestia.
No deje que su lengua tome el control de usted cuando usted, hermanos, se molesta. Enójese, pero no peque. Moléstese sin pecar. Muestre la molestia, pero no agreda ni peque a los demás. Podemos, hermanos, ser amables sin ser débiles. La amabilidad no es una muestra de debilidad. Es decir, esta palabra asocia el dominio propio que solo Cristo puede dar, la amabilidad, ese dominio propio, que aunque usted sepa, usted está en la cola, usted va bien y alguien se lo coleó, mira, disculpa, tú te estás coleando, yo estoy acá y la señora o el señor que va adelante saben que te estás coleando, bueno, sácame, si eres tan, sácame de acá de la cola. Tranquilo, yo voy a tener paz con Dios, no la voy a sacar de la cola. Eso en los días en que se hacían colas, bueno, ahorita todavía se hace para la gasolina, pero tranquilo, tenga paz y muestre esa paz también a esa persona. Aristóteles definía esta palabra como término medio entre la excesiva ira y la carencia de ira. Entonces, ¿de qué palabra estamos hablando? Mansedumbre. Diferencia entre la excesiva ira según Aristóteles y ¿cuál otra? Y la ira, ya se me olvidó. Entonces, y la carencia de ira. Entre la excesiva y la carencia, usted se mantiene en un lugar medio y muestra la mansedumbre sin necesidad de irritarse al punto que usted quiera irse a las manos o irse a lo vulgar, sino mantenemos allí. El Señor Jesús dijo, aprended, ¿qué? Que soy manso y humilde de corazón, aprendan de mí. Entonces el ejemplo a seguir de la mansedumbre está en el mismo Señor Jesús. Mostraba toda la mansedumbre. Último fruto del Espíritu, en este caso de los 9 que tenemos acá, es la templanza, encrateia del griego, que Platón usaba para autocontrol. ¿Sí? La templanza para autocontrolarse, y tiene que ver específicamente con nuestras debilidades o debilidad sexual. El momento en que usted tiene que controlarse, no permitir que los ojos tomen el control de todo su cuerpo, incluso hasta del cuello, ¿sí? No tener o no mostrar ese tipo de debilidad, sino tener la templanza o la disciplina para usted decir, ya va, no voy a hacer esto. Se presentó la oportunidad de algo, no voy a ceder ante eso. Voy a tener templanza, ser una persona con temple, no voy a ceder. Tiene que ver con refrenarse a sí mismo, refrenar sus deseos y pasiones, ¿sí? Básicamente tiene que ver directo con eso, refrenar deseos y pasiones y no permitir que eso tome el control de usted. Esto quiere decir que los deseos, las pasiones y los apetitos y el temperamento deben ser gobernados por usted. Usted toma el control y permite que el Espíritu Santo de Dios haga lo que debe hacer. No se trata de, bueno, fue un momento, me dejé llevar. No, muestre templanza, temple, como decimos acá, ¿no? Temple, muestre esa templanza en esa actitud. Estoy yendo bastante rápido porque el tiempo me está presionando, pero hermanos, permitamos que el Espíritu Santo de Dios tome el control. El apóstol Pablo finaliza estas palabras tan hermosas, tan descriptivas con esto: contra tales cosas, entre comillas, citando allí el versículo 23, no hay ley. ¿Cree que existe ley contra el fruto del Espíritu Santo de Dios? No hay ley. Es decir, si usted lo cumple, usted no está pecando. Si usted permite que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo de Dios, tome el control de usted, usted no está pecando y no hay ley contra eso. La Escritura, usted no está yendo en contra. Contra tales cosas no hay ningún tipo de ley. Dice el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, en mayúscula, ¿verdad? Andemos también por el Espíritu. Si usted vive por el Espíritu, ande, hermano, por el Espíritu. Así de sencillo. Vivimos por el Espíritu. Sí, yo estoy controlado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene control de mi temperamento y de mi forma de ser.
entonces ande por el Espíritu. Amén. Damos las gracias al Señor por esta oportunidad. Oramos. Padre, te damos, Señor, las gracias porque nos permitiste, Señor, poder continuar este mensaje de hoy, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos acá presentes y por su paciencia mostrada, Señor, en este momento, Señor, al esperar que el mensaje pudiese culminar. Gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Y pedimos también por cada uno de los hermanos y por los venezolanos ahora con este nuevo brote del virus chino en Venezuela, Señor, que no sé cuál va a ser su alcance, Señor, pero seguimos confiando en ti, Señor, y en tu cuidado. Sabemos que hacemos las cosas tomando medidas de prevención, Señor, pero que nuestra fe y confianza no está en el tapabocas, ni en el guante, ni nada, sino que nuestra fe y confianza está puesta, Señor, en ti. Y seguimos, Señor, haciendo tu voluntad y encaminados, Señor, hacia donde tú nos estás guiando. Padre, iniciamos un nuevo sistema de servicios a partir del próximo domingo, Dios mediante, y pedimos que tú puedas darnos, Señor, la tranquilidad y especialmente mostrar el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros para que podamos asistir y ser constantes, Señor, en la asistencia a la iglesia, y también que tú puedas permitir poner a alguien, Señor, en nuestro camino durante la semana para que podamos invitarle a la asistencia de los servicios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo el pueblo, este es el tiempo de alzar. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Creceré, yo sé, mi esperanza está en él. Caen a sus pies al oír su voz, por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Vamos, iglesia, dígalo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a su
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Gracias, Señor, por tu sacrificio en esa cruz. Gracias, Señor, porque a ti no te importó absolutamente nada, sino que por amor te entregaste, Señor. Por amor derramaste tu preciosa sangre, Señor, para hacernos a nosotros salvos y darnos vida eterna. Te lo agradecemos, Señor, porque en Cristo eres el único Dios vivo y verdadero, el único que salva,